Espero que sea de vuestro interés esta sesión que hemos organizado desde la Comisión de Seguridad Clínica y que hemos denominado Seguridad del Paciente y Reacciones Adversas a Medicamentos. Como profesionales sanitarios, nuestra mayor prioridad es asegurar que todos los pacientes reciban una atención sanitaria de calidad. Una atención sanitaria óptima consiste en conseguir el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción. Se basa fundamentalmente en 8 elementos. Debe ser una asistencia sanitaria eficiente, efectiva, competente, accesible, satisfactoria, continua, adecuada, humanizada y, por supuesto, segura. En este marco se encuadra lo que denominamos seguridad del paciente, constituyendo una dimensión esencial de la calidad asistencial. Debido a que sabemos que se estima que 1 de cada 10 pacientes durante la asistencia sanitaria va a sufrir un evento adverso. Y esto además lleva un costo adicional, que se ha calculado que puede llegar hasta el 15% del gasto sanitario. Por ello, debemos desarrollar estrategias para reducir este daño innecesario o potencial al paciente mientras recibe una asistencia sanitaria. Este tipo de evento adverso es muy variado. Va desde infecciones hospitalarias, caídas, retrasos diagnósticos, incluidos las reacciones adversas a medicamentos. En diferentes estudios en los cuales se ha estudiado cuál es la prevalencia de estos eventos adversos durante la asistencia sanitaria, tanto en la hospitalización como en la atención primaria, se observó que los eventos adversos más frecuentes eran los relacionados con la medicación. Y dentro de ellos, los más frecuentes son las reacciones adversas a medicamentos. Por ello, la seguridad de los medicamentos es una parte esencial dentro de las estrategias de seguridad del paciente. La Organización Mundial de la Salud ha establecido como tercer reto dentro de las estrategias de seguridad del paciente conseguir una medicación sin daños. El objetivo es que en 5 años podamos reducir en un 50% la carga mundial de efectos nocivos iatrogénicos causados por los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud también nos recuerda el vínculo que existe entre la estrategia de seguridad del paciente y la farmacovigilancia. Y es, ¿verdad? Hemos incluido accesorios, vamos a intentar ya. Perdona, no estamos, yo por lo menos no estoy viendo ninguna presentación, no sé si estás haciendo alguna presentación, pero No, te vemos así nada más. Un segundito, vamos a... Un segundo. ¿No estáis viendo la presentación? Un segundo. Espera. A ver. Pues ahora sí la estáis viendo, ¿verdad? No, todavía no. ¿No la veis? No. Bueno, sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿La veis? ¿La estáis viendo? Sí, ahora se ve. ¿Se ve? Ahora sí. Vale, sí, perdonad. Es que cuando yo comparto dejo de verlo, entonces, venga, perdonad. Bueno, pues pasamos rápido lo que ya os he contado, que os he contado todo esto, ¿vale? Y estábamos aquí, ¿vale? En esta diapositiva. Bueno, pues como os comentaba, la Organización Mundial de la Salud también nos recuerda el vínculo que existe entre la seguridad del paciente y la farmacovigilancia. La seguridad del medicamento es ese vínculo, ese aspecto de la seguridad del paciente que une tanto las actividades de seguridad del paciente con la farmacovigilancia, debido a que la farmacovigilancia se centra en la seguridad de la medicación, con la seguridad del paciente como objetivo final. Por tanto, son actividades que su objetivo final es conseguir un uso seguro de los medicamentos y, por tanto, una seguridad de la asistencia sanitaria a los pacientes. Las reacciones adversas son una causa importante de morbimortalidad. Son causas del 5 al 10% de los ingresos hospitalarios, o sea, la causa por la cual los pacientes ingresan es una reacción adversa. Puede llegar hasta el 10 o 20% de los pacientes hospitalizados. Se ha visto en diferentes estudios que la duración de la hospitalización es mayor en los pacientes que sufren una reacción adversa, que su causa de ingreso es el motivo de una reacción adversa al medicamento o que lo sufren durante el ingreso, llegando a ser una mediana de días a distancia de 3 días y medio.
Constituye la quinta causa de muerte hospitalaria y se ha estimado en la Unión Europea que son las causantes de casi 200.000 muertes al año y en España entre 15.000 y 20.000, con un importante impacto económico anual, siendo en la Unión Europea de casi 80 billones de euros. Existe una serie de factores que van a hacer que haya una predisposición o un mayor riesgo a sufrir una reacción adversa al medicamento, como es la edad avanzada, la comorbilidad, la existencia de patología concomitante, fundamentalmente la función renal y la función hepática por la actividad que tiene sobre el metabolismo de los fármacos, la polimedicación o recientemente cada vez somos más conocedores del hecho de que ciertos polimorfismos genéticos van a predisponer a sufrir determinadas reacciones adversas y vemos el interés de lo que llamamos la medicina individualizada y el papel de la farmacogenética en la prevención de reacciones adversas. Por todo ello, los pacientes hospitalizados son altamente vulnerables para la aparición del RAM, porque fundamentalmente vamos a tener pacientes polimedicados, edad avanzada, y la patología aguda que motiva el ingreso va a hacer que se modifiquen los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos de los fármacos. En diferentes estudios realizados también para ver la prevalencia de estas reacciones adversas en el ámbito hospitalario, se ha visto que la mayoría son reacciones adversas dentro de las que sabemos que son conocidas o tipo A, que luego veremos cuáles son, y fundamentalmente son los trastornos renales, gastrointestinales, procesos hemorrágicos y trastornos neurológicos. Y los fármacos más comúnmente implicados son los diuréticos, los IECA, los antitrombóticos y los AINE, que son fármacos de amplio uso. Por todo ello, desde la Comisión de Seguridad, dentro del objetivo del 2021, uno de ellos nos propusimos identificar, analizar y poner en marcha una serie de líneas de mejora referente a la notificación de reacciones adversas de los profesionales sanitarios de nuestro hospital. Como actividades nos planteamos en un primer lugar hacer una encuesta para saber qué conocimientos tenían los profesionales de lo que eran reacciones adversas del proceso de notificación. En segundo lugar, hacer una campaña de difusión e información en el cual se enmarca esta charla que estamos dando hoy. Y en tercer lugar, facilitar el acceso a la notificación. Hicimos una revisión de las memorias de la comisión de los últimos 5 años, del 2015 al 2020, y vimos las notificaciones que habían realizado los profesionales sanitarios. Como veis aquí, es baja, la notificación es baja. Y es baja no solo en el número de notificaciones, que rondan el número de 200 al año, que si lo vemos, lo comparamos con el número de ingresos anuales que hay en este hospital, pues un porcentaje bastante bajo, pero sobre todo es que existe una distribución no homogénea en las diferentes unidades clínicas. La notificación se centra fundamentalmente en 2-3 unidades y son unidades que realizan estudios específicos de farmacovigilancia. Concretamente, pues bueno, la unidad de farmacología clínica a la que pertenezco, dentro de nuestra cartera de servicios, dentro de nuestro objetivo, está la realización de estudios específicos de revisiones de historia y estudios específicos de patologías concretas o de fármacos concretos. Y luego, pues hay alguna unidad, concretamente la unidad de UCAMI, que hace unos años se hizo una serie de actividades de sensibilización y formación de sus profesionales y que son profesionales que están muy motivados en el ámbito de la notificación de reacciones adversas. Pero en el resto es anecdótico, es muy esporádico la participación. El primero, como ya dijimos, fue realizar una encuesta que se distribuyó a través del correo corporativo, que espero que os llegara a la mayoría de vosotros. La participación, bueno, contestaron 250 profesionales, no es muy amplia, pero sí fue amplia la distribución, participaron 38 unidades clínicas diferentes, con lo cual nos puede dar una imagen de lo que de todo el perfil del hospital. La mayoría fueron, pues, 195 poco profesionales, pero bueno, los residentes también son profesionales, pero pusimos ese término para distinguirlo. El porcentaje de participación de los residentes sí fue muy bajito, solamente participaron 55, siendo la mayoría, el 76%, de medicina. Y en el resto de profesionales, pues la mayoría que participó, el 55%, fueron enfermeros, seguidos de los facultativos y en tercer lugar de los planos. La pregunta era, la primera, ¿conoce el sistema de notificación de farmacovigilancia? Bueno, pues el 72% nos contestaron que sí. La segunda pregunta,
Perdonar por los colores, pero al pasar el Office se han cambiado los colores. Entonces queda un poco... Yo os voy interpretando, había intentado que fuera homogéneo, pero no ha quedado así. La segunda pregunta era, ¿conoce la tarjeta amarilla para notificación de RAM? Bueno, pues también la mayoría, el 65%, nos contestaban que sí, la tarjeta amarilla es el formulario oficial de notificación de reacciones adversas. Y luego le preguntábamos, ¿ha notificado alguna vez una RAM? Pues no. La mayoría, el 70%, nos decían que no y el 30% que sí. Y le preguntábamos, ¿y con qué frecuencia notifica? Bueno, pues el 30% que había contestado que sí, nos decía que siempre que ocurría una reacción adversa notificada, el 54% nos decía que nunca y el 14% pues que a veces. Y luego le hacíamos una pregunta, ¿cree que es obligatoria la notificación de reacciones adversas? Y el 93% nos decía que sí, y efectivamente es obligatoria. Bueno, pues entonces nos decíamos, bueno, pues si lo conoce, sabe que es obligatorio y no notifica, ¿por qué no notifica? Entonces, había una última pregunta en la cual preguntábamos cuál consideraba que era el motivo de esa baja notificación, que es común, o sea, una de las limitaciones es la infranotificación. Pues la mayoría nos decía que por falta de información, por dificultad de acceso, por falta de tiempo o porque había poco feedback de la información. Bueno, pues entonces estábamos en el camino, ¿no? Nos habíamos planteado hacer tareas de información y facilitar el acceso. Estábamos en buen camino. Pues seguíamos en el buen camino. La Organización Mundial de la Salud también, dentro de sus prácticas clínicas, sus líneas estratégicas de prácticas clínicas seguras y de actividades para promover el uso del medicamento, destaca las actividades de farmacovigilancia y de formación de los profesionales como estrategia para poder promover ese uso del medicamento. Pues ahí estamos. Vamos a hablar de qué es la farmacovigilancia y qué son las reacciones adversas al medicamento. La farmacovigilancia está definida por una normativa, el actual, el que tenemos vigente es el Real Decreto 577/2013, y se define como una actividad de salud pública que tiene como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez autorizados, una vez que ya se han autorizado y están en el mercado. ¿Y qué se considera un riesgo asociado al uso de medicamentos? Pues se considera cualquier riesgo para la salud del paciente o la salud pública relacionado con la calidad, la seguridad o la eficacia del medicamento, así como cualquier riesgo de efecto deseado en el medio ambiente a consecuencia del uso de los medicamentos. ¿Y por qué es necesaria la farmacovigilancia? Pues es necesario, como he dicho, porque se pone en marcha una vez autorizado el medicamento. Cuando un medicamento se autoriza, la información que tenemos proviene de los ensayos clínicos que se han realizado durante la fase de investigación. Los ensayos clínicos son algo del estándar, pero tienen sus limitaciones. ¿Por qué? Porque se incluye un pequeño número de pacientes. Se puede incluir a lo mejor miles, 3.000, 4.000, pero cuando el fármaco está en el mercado, lo vamos a utilizar millones de personas. Entonces, una de las limitaciones es que en el ensayo clínico no vamos a detectar las reacciones adversas infrecuentes, solamente vamos a detectar aquellas que son frecuentes. En los ensayos clínicos hacemos una selección muy específica de pacientes, hay unos criterios de inclusión y exclusión muy definidos. Entonces, además, no incluimos una serie de pacientes de subgrupos que como son los ancianos, los niños, las embarazadas, que luego pueden ser subsidiarios de utilizar esa medicación. Tienen una duración limitada en el tiempo, con lo cual también no nos va a permitir detectar algunas reacciones adversas que necesitan un periodo de latencia prolongado para aparecer. Habitualmente, en los criterios de inclusión, excluimos pacientes que están con otros tratamientos, con lo cual no nos va a permitir detectar posibles interacciones que luego en el uso clínico sí los pacientes van a estar utilizándolo. Estamos en condiciones ideales de uso. No refleja la práctica clínica diaria, no refleja el mundo en el que se va a mover el medicamento. ¿En qué marco nos movemos en farmacovigilancia? Pues nos movemos fundamentalmente en estas tres etapas. Recolectamos datos basados, como ya veremos, en diferentes métodos, para poder analizar los riesgos, para poder identificar nuevos riesgos del medicamento una vez comercializado.
Los estimamos, los cuantificamos, los evaluamos para poder tomar decisiones y llegar a unas acciones para poder gestionar ese riesgo que nos permita minimizar y prevenir los riesgos, comunicarlos y evaluar la efectividad de esas medidas. Bueno, seguimos, digamos, el mismo método que seguimos en los ciclos de calidad. Hacemos un análisis de la situación, planificamos medidas, las llevamos en marcha y las evaluamos. ¿Cómo se organiza la farmacovigilancia? En España tenemos el sistema español de farmacovigilancia. Es una estructura que está descentralizada porque existe un centro autonómico en cada comunidad autónoma. En Andalucía tenemos el Centro Andaluz de Farmacovigilancia, que está ubicado en este hospital. Tenemos la suerte de tener a los compañeros en este hospital, en el Hospital Virgen de Rocío. Está coordinado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y va a integrar todas las actividades que permitan el seguimiento de la supervisión de los medicamentos en el mercado. A su vez, estamos integrados a nivel europeo, en la Agencia Europea del Medicamento y en el Programa Internacional de la OMS. ¿Cómo podemos detectar los riesgos asociados a los medicamentos? Pues lo detectamos de diferentes métodos, de diferentes fuentes nos llega la información. Nos llega desde las bases de datos sanitarias, desde los estudios observacionales, desde los estudios de monitorización intensiva, de los registros de pacientes por patología, de los registros de mortalidad y morbilidad, de las publicaciones de casos, pero fundamentalmente en el que nos vamos a detener y en el que vosotros podéis hacer la máxima participación es el programa de notificación espontánea de reacción adversa o NERA o programa de tarjeta amarilla. Son todos métodos complementarios que todos van a aportar información para la seguridad de los medicamentos. ¿Y en qué consiste el programa de notificación espontánea? Pues un método de farmacovigilancia que está basado en la comunicación, recogida y evaluación de las notificaciones que realizan los profesionales de sospecha de reacciones adversas a medicamentos. Sus objetivos son identificar de manera precoz los nuevos riesgos asociados a los medicamentos, identificar factores predisponentes y hacer una monitorización continua de la seguridad de todos los fármacos comercializados. Sí hay que dejar claro que no es un programa para controlar cómo se utilizan los medicamentos, ni para valorar los hábitos de prescripción ni coste. Como todo método tiene sus ventajas y sus limitaciones. Es sencillo, es económico, es sensible. ¿Por qué? Porque no tenemos que poner en marcha ningún estudio, no hay un diseño, simplemente observar qué es lo que está pasando. Entonces, observar la información, observar a todos los medicamentos. Perdonad, cerrar los micrófonos. Cerrar los micrófonos. Es que al tener la pantalla compartida no puedo yo cerrarlos. No interfiere con los hábitos de prescripción, permite detectar reacciones adversas poco frecuentes y también nos va a permitir detectar problemas de seguridad relacionados con aumento de frecuencia de reacciones adversas conocidas. Pero tiene limitaciones. La fundamental, la infranotificación. Estamos solamente viendo la punta del iceberg. No podemos cuantificar incidencias porque efectivamente solamente estamos viendo lo que se nos notifica. Es difícil detectar reacciones adversas de aparición retardada porque van a ser difíciles de sospechar cuando pasa mucho tiempo desde que se toma el medicamento hasta que aparece reacción adversa. Y otra limitación es su bajo nivel de evidencia. Nos estamos moviendo en series de casos. De todas formas, ha demostrado que es el método más eficiente en identificar de manera precoz los nuevos riesgos a los medicamentos. Como ya os he comentado, estamos en el menor nivel de evidencia. El orden jerárquico de la evidencia es el mismo para eficacia y para seguridad. Sin embargo, la relación de la seguridad es compleja. Y como ya os he dicho, ha demostrado su eficiencia. En una revisión que se realizó en España, se revisaron todos los medicamentos que se habían retirado en la década de los años 90 por motivos de seguridad. El 82% se había retirado solamente basándose la decisión en la notificación de casos. Y, un apunte más, el 70%, el origen de la notificación fue hospitalario, o sea, es prioritario la notificación a nivel de los profesionales del hospital. Y bueno, estamos hablando mucho de reacción adversa y no hemos hablado de la definición. ¿Qué es una reacción adversa? Pues una reacción adversa está definida también en el Real Decreto, es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento
incluidas las reacciones adversas relacionadas con errores de medicación y usos al margen de los términos de autorización de la comercialización, incluidos el uso incorrecto, la sobredosis y el abuso del medicamento. Esta definición ha tenido una evolución cronológica. Inicialmente, la definición de reacción adversa solo incluía las respuestas dañinas o nocivas cuando eran a dosis que se aplicaban normalmente. No hemos quedado muchas veces en esta definición, pero esta definición ya se ha quedado anticuada a raíz de diferentes cambios en la legislación europea y se ha traspuesto a la legislación española ya desde el año 2007 y se ha vuelto a reafirmar en el Real Decreto que tenemos actualmente en vigor. Se incluye cualquier respuesta nociva no intencionada independientemente de la situación en la que se está utilizando el medicamento. Sabéis que hay mucha terminología asociada. Hablamos de efecto indeseable, efecto adverso, efecto colateral, efecto secundario, acontecimiento adverso. Académicamente tienen sus matices y son diferentes, pero a nivel práctico, quedaros con la idea de que efecto secundario, efecto adverso, efecto indeseable, efecto colateral, todos son sinónimos de RAN. La única diferencia es el acontecimiento adverso. El acontecimiento adverso solo debe utilizarse en el término de los contextos de ensayos clínicos. Por algo, el acontecimiento adverso es cualquier experiencia no deseable que ocurre cuando un paciente está tomando medicación, independientemente de que podamos sospechar que sea por el medicamento o no. El resto, todos son sinónimos de reacciones adversas. ¿Y qué es un error de medicación? Pues también lo tenemos definido. Es un fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o administración de un medicamento bajo el control del profesional o del ciudadano que consume el medicamento, y los errores de medicación que ocasionen un daño en el paciente se consideran reacciones adversas, excepto los que están derivados del fallo terapéutico por omisión. O sea, para que tenga una reacción adversa necesitamos que se haya tomado un medicamento. Si en el error está que no se lo hemos dado, eso no va a ser una reacción adversa. Pues la evolución de la definición de reacción adversa nos permite ver que hay un nexo común, es el daño en el paciente. O sea, que cualquier incidente con medicación, incluidos los errores de medicación, si producen un daño en el paciente, cumplen la definición de reacción adversa, con lo cual deben ser notificadas. Este esquema de una publicación que siempre ha servido de base y que utilizamos en prácticamente todas las charlas que se habla de seguridad del paciente en la medicación, ha evolucionado. ¿Por qué? Porque la distinción entre reacción adversa y error de medicación ya no es tan tajante. Quiero decir, si hay daño, cumple la definición de reacción adversa al medicamento. Es la idea que creo que os quede clara. Como os he dicho, las RAN se clasifican. Hay una clasificación académica, que es la clasificación de Rowling, en la que nos dice que existen 6 tipos de reacciones adversas. Es dinámica porque a medida que vamos conociendo el propio mecanismo de acción, pues pueden pasar de un tipo a otro. Las más frecuentes son las tipo A y la B. La tipo A es aquella que depende del propio mecanismo de acción, de la acción farmacológica del fármaco, en dosis dependiente, la más frecuente, típico ejemplo, la hemorragia por anticoagulante, o el broncoespasmo por beta-bloqueante. El tipo B es aquella que es una respuesta idiosincrásica, no está relacionada con el mecanismo de acción del fármaco, es algo innato al paciente. Detrás puede haber un mecanismo inmunológico o un mecanismo genético, que cada vez tenemos un mayor conocimiento de ellos, de los polimorfismos genéticos. Ejemplo, por anemia plástica por metamizol. Tipo C, la crónica, se requiere que el paciente esté en un tratamiento prolongado para que aparezca la reacción adversa. Tipo D es cuando hay un periodo de latencia prolongada, aparece en el tiempo. Este ejemplo es por la carcinogénesis o la teratogénesis. El tipo E es cuando aparece al suspender el tratamiento, el efecto rebote, y el tipo F, los fallos terapéuticos que normalmente aparecen por interacciones. Y bueno, ¿quién debe notificar o quién está obligado a notificar? Pues bueno, desde el año 73 ya salió una orden ministerial en la cual se hablaba de la obligatoriedad de los profesionales sanitarios de comunicar a las autoridades sanitarias cuando tuvieran conocimiento de que un paciente podría haber sufrido una reacción adversa. Pero bueno, recordar que eso sigue vigente, que según el Real Decreto, los profesionales sanitarios están obligados a notificar las reacciones adversas a las que tengan conocimiento. Y, por supuesto, la industria farmacéutica de sus medicamentos.
Los ciudadanos pueden notificar. Desde el año 2013 también pueden notificar. Existe un formulario adaptado a ellos y pueden notificar la reacción adversa a la que pueden comunicarlo a su médico o a su farmacéutico, pero también pueden hacerlo ellos directamente. ¿Y qué notificamos? Bueno, según la definición, se debe notificar todas las sospechas de reacciones adversas a medicamentos autorizados, incluyendo, aunque se hayan utilizado en condiciones diferentes a las autorizadas, y los errores de medicación con daño, porque cumple la definición de reacción adversa. Pero claro, esto es muy amplio. Entonces, el propio Real Decreto ya nos dice, bueno, vamos a priorizar. ¿Qué es lo que realmente nunca se nos debe olvidar? Pues todas las graves e inesperadas de cualquier medicamento, todas las reacciones adversas de los que se hayan comercializado recientemente, aquellas que aparezcan en las poblaciones especiales, porque son las que carecemos de mayor de información, porque son las que no hemos incluido en los ensayos clínicos, aquellas que aparezcan cuando haya cualquier cambio en el uso de ese medicamento, como nuevas presentaciones, nuevas indicaciones, nuevas vías, y los medicamentos que se denominan de seguimiento adicional. Son aquellos que están identificados con un triángulo negro invertido. Son aquellos. El triángulo negro van a tener todos los nuevos principios activos cuando se comercializan, todos los biológicos, incluidas las vacunas, y algunos que cuando se autorizan, pues se considera que necesitamos realizar estudios adicionales a la comercialización. ¿Y qué es una reacción adversa grave o una reacción adversa inesperada? Pues también la tenemos definida. Grave es aquella que ocasiona la muerte del paciente, pone en peligro la vida, exige la hospitalización del paciente o la prolonga, ocasiona una discapacidad o invalidez, constituye una anomalía congénita o tenemos luego una especie de fondo de saco en la cual cualquiera que nosotros, desde nuestro punto de vista, consideramos que desde el punto de vista médico, aunque no cumpla los criterios anteriores, consideramos que tiene importancia. ¿Por qué? Porque ha puesto en riesgo al paciente o que ha requerido una intervención para prevenir que no ocurra cualquiera de los desenlaces anteriores. ¿Y qué significa inesperada? Pues que aquella cuya naturaleza, gravedad o consecuencia no sean coherentes con la información que aparece en la ficha técnica. Podemos saber que un fármaco es hepatotóxico, pero que produce alteraciones de transaminasas, hepatitis, pero no que produce una hepatitis fulminante mortal. Eso es un cambio en la gravedad de esa reacción adversa. Se consideraría inesperada. ¿Y qué es una sospecha de reacción adversa? Porque estamos hablando siempre de sospecha, pues que exista una razonable probabilidad entre la exposición al medicamento y una determinada manifestación clínica. Es excepcional que la podamos confirmar, que exista una prueba que nos lo confirme. Estamos hablando siempre de diagnósticos de exclusión, simplemente que lo sospechemos. ¿Y cuándo notificamos? Pues cuando tengamos la sospecha, lo más rápidamente posible. No tenemos que esperar a tener un diagnóstico de certeza. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que tenemos una serie de criterios para poder valorar esa información que tenemos. Lo que sí es muy importante es que lo incluyamos siempre en el diagnóstico diferencial. Habitualmente sospechamos en el fármaco cuando ya hemos hecho todas las pruebas, no sabemos qué le pasa al paciente y volvemos a reinterrogar y sospechamos que pueda ser el medicamento. Debemos incluirlo en la fase precoz de los diagnósticos diferenciales. Las reacciones adversas son los mayores simuladores de enfermedades. Hay algunos síntomas o circunstancias que nos van a hacer sospechar de manera más precozmente. Pues cuando aparece inmediatamente después de administrar el fármaco, cuando aparece después de un incremento de dosis, cuando desaparece porque lo dejamos administrar o cuando vuelve a reaparecer porque lo volvemos a administrar, evidentemente, de manera no deliberada. No dejar de notificar por desconocer una parte, ¿vale? Porque siempre se puede añadir a posteriori. Ante la duda, notificar siempre. Y también algo muy importante, no se puede hacer una notificación en grupo, no vale. Hay que hacer una por cada caso. ¿Dónde? ¿Cómo? Pues directamente en la página web del Centro Andaluz de Farmacovigilancia. Tenéis aquí la dirección www.cafv.es. Esta es la página de inicio. Pues soy profesional sanitario y quiero notificar una reacción adversa. Desde este hospital, desde hace ya unos cuantos de años, desde nuestra unidad de farmacología clínica, habíamos habilitado en el portal que tenemos, en el cual también colgamos todas las notas de seguridad que aparecen de medicamentos y productos sanitarios, un acceso directo en el cual podíais picar como profesional y llevábamos al formulario del Centro Andaluz de Farmacovigilancia. Pero, como ya os dije, de la Comisión de Seguridad teníamos una serie de actividades como objetivo este año y era
facilitar el acceso a la notificación. Bueno, pues recientemente, desde la semana pasada y gracias al apoyo del servicio de informática, desde el icono de notifica que tenéis en la intranet, que es muy visible, que todos conocéis, que tenéis una amplia participación, pues si picáis en el icono de notifica, vais a ver que allá ha cambiado. Tenéis lo que siempre habéis tenido para poder notificar los incidentes de seguridad, los eventos adversos, pero también os hemos facilitado que podáis notificar las reacciones adversas a medicamentos. Se sigue poniendo la definición para si tenéis dudas y picáis y tenéis el formulario. Y llegamos al formulario. El Centro Andaluz de Farmacovigilancia está adscrito, como ya sabéis, a la Agencia Española de Medicamentos y utiliza el mismo formulario que el resto de comunidades autónomas. Picáis en nuestra comunidad, Andalucía, y se os abre. ¿Soy un ciudadano o un profesional sanitario? ¿O somos un profesional sanitario? ¿Es una nueva notificación o que quiero añadir información adicional sobre, como ya he dicho, podéis añadir sobre un caso que ya habéis notificado? Porque cuando notifiquéis, recibís un acuse de recibo con un código y podéis con ese código añadir información. Veis que aquí pone registrado o no registrado. La diferencia es que si os registráis la primera vez es que cuando ya entréis una segunda vez, guarda vuestros datos y vais más rápido. Simplemente está guardado los datos del notificador y podéis notificar de manera más rápida. En primer lugar, pide datos del paciente. Los nombres y apellidos del paciente, el sexo, la edad, el peso. Es importante que pongáis la edad y el sexo porque nos va a poder hacer identificar si hay algunos factores de riesgo en algún tipo de reacción adversa. Y también es importante que pongáis los datos del paciente, porque esto es confidencial, los datos del paciente quedan disociados de la base de datos, no se pueden identificar, pero sí a los compañeros del Centro Andaluz de Farmacovigilancia, de los centros autonómicos, les va a permitir poder detectar duplicidades y tienen acceso, tienen el permiso para poder entrar si tenéis el número de historia del paciente y poder ampliar información. Luego les va a pedir datos sobre los medicamentos. El nombre, si conocéis el nombre de la marca comercial es importante porque puede haber algún tipo que se pueda relacionar por algún tipo de excipiente o no, y si no, pues el principio activo. Si consideráis que es sospechoso o consideráis que no, porque en un paciente debéis añadir todos los fármacos que está tomando, pues en algunos lo ponéis simplemente para que se tenga la información de que lo está tomando, pero consideráis que es simplemente un tratamiento concomitante. O también puede ser que penséis que hay una interacción entre varios fármacos de los que está tomando. El lote fundamental en vacunas y medicamentos biológicos, el motivo de la prescripción, la dosis, la vía, la fecha de inicio, fin, y qué medidas ha tomado. Si se ha suspendido, si se ha reducido la dosis, si no sabemos lo que ha pasado. Esto es importante apuntar toda la información. De todas formas, nunca dejéis de tener aquí el icono de desconocido si no lo sabéis. Recientemente, para el caso de las vacunas COVID, se ha añadido una serie de matizaciones al formulario. Si es una vacuna, pues picáis la vacuna. Si es vacuna COVID, os pregunta, decís que sí. Y aparte nos va a preguntar cuántas dosis he recibido para saber en qué dosis estamos de la vacuna. Y también nos va a preguntar en qué lugar se ha administrado, por si detectar si, por ejemplo, pues ahora esto va a ser a lo mejor muy importante cuando se va a mirar a los pacientes, la de la gripe y la de vacuna COVID a la vez, poner en qué brazo para saber la reacción local a cuál de las dos ha sido. También nos pregunta si el paciente ha pasado COVID y las características de la enfermedad. Luego nos pregunta datos de las reacciones. Lo primero que nos pregunta es, como veis, los criterios de gravedad. Ha puesto en peligro la vida, ha sido causa de hospitalización, el ingreso, pues, para poder clasificar si son reacciones adversas graves o no. Nos pregunta si se ha dado un error de medicación. ¿Por qué? Porque si picamos aquí, se anonimiza todos los datos, tanto del paciente como del notificador. Y luego ya nos pregunta qué reacción adversa ha sufrido. Pues aquí la escribimos. Y la fecha de inicio y la fecha fin. Y el desenlace. Si se ha recuperado, si aún se está recuperando, si no se ha recuperado, o si incluso se ha quedado con secuelas o ha tenido un desenlace mortal. Y por último nos pide los datos del notificador. Nos tenemos que identificar. El nombre, apellido, el profesional, qué tipo de profesional sanitario, estos son los que según ley pues, se considera profesional sanitario, la especialidad y datos del sitio de trabajo.
Nos pide el correo electrónico, como ya he comentado, pues porque nos vamos a recibir un acuse de recibo con un número para decirnos, hemos recibido su notificación, no ha habido ningún problema y estáis, por si usted quiere añadir información adicional. En la notificación inicial nos va a permitir añadir ficheros, incluso imágenes. Si queremos una reacción cutánea, queremos aportar imágenes, informes médicos y al final un código de seguridad para ver que no somos una máquina. Algunos, si os conectáis a algún terminal, podéis tener algún problema. Estamos en ello, informática, estamos en contacto también con los informáticos de la agencia para solucionar este problema y que en algunos terminales que el sistema operativo es antiguo os puede dar un problema. Esta es la información adicional que no se os debe olvidar. Hay que añadir, lo ideal es toda la medicación que el paciente tome en los últimos 3 meses haya tomado, incluidos los medicamentos publicitarios o a base de plantas medicinales. Si tiene algún antecedente de exposición, de alergia, las pruebas médicas, toda la documentación que consideremos relevantes. Y después de este esfuerzo que hacemos como profesionales, que nos molestamos en rellenar un formulario y un montón de información, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues como ya he dicho, nuestras compañeras del Centro Andaluz de Farmacovigilancia, las tenemos aquí cerquita, en este hospital, bueno, pues les llegan todas las notificaciones de nuestra comunidad autónoma, las registran, las codifican con un diccionario terminológico médico internacional que se llama METRA, las documentan, hacen una evaluación individualizada de cada notificación y se carga la base de datos del Sistema Español de Farmacovigilancia, que se denomina FEDRA, que a su vez se va a volcar en la de la Agencia Europea y la OMS. Estamos con la información a nivel mundial y tiene una serie de plazos legales. ¿En qué consiste esta evaluación individualizada de la notificación? Con la información que hay en la notificación existen una serie de ítems que vamos a ver. La secuencia temporal, o sea, si existe la cronología que existe entre el comienzo del tratamiento y el medicamento, y la aparición de la reacción adversa. Existe una compatibilidad en esa secuencia con el propio mecanismo de acción y el proceso fisiopatológico de la reacción adversa. El conocimiento previo, si es conocida o no, el documento de referencia es la ficha técnica del medicamento, que tenéis todo disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento. El efecto retirada, ver cómo ha evolucionado la reacción adversa, una vez que se retira el medicamento sospechoso. El efecto reexposición, si el paciente tiene antecedentes o si, sin darnos cuenta, le readministramos el medicamento y vuelve a aparecer la reacción. La causa alternativa, ver si existe otra explicación no medicamentosa que explique el efecto que está sufriendo ese medicamento. También si existen factores contribuyentes, si existe alguna patología o alguna especificidad que tenga el paciente que favorezca la aparición de RAM, como hemos dicho antes, que haya un problema hepático, un problema renal o algún polimorfismo genético. Y exploraciones complementarias. Es extraño, hay muy poquita, pues el nivel de medicamentos, pues alguna, pues la típica la intoxicación digitálica que vemos los niveles, o bueno, algunas veces cuando hay un mecanismo alérgico, pues existen pruebas cutáneas que nos confirman que el paciente tiene una alergia a ese medicamento y que la reacción era por ese mecanismo. Bueno, pues en base a estos criterios, estas preguntas tienen una serie de respuestas y en función de la respuesta tienen una puntuación. Pues, ¿es compatible? Sí, no. ¿Es conocido? Pues sí o no, o quizás, o no desconozco la información. Bueno, existe una serie de respuestas. Y llegamos al final a un algoritmo de causalidad. Se quedan en 5 categorías: no relacionada, condicional, posible, probable o definida. ¿Por qué? Porque el objetivo final de toda la notificación espontánea es detectar señales, detectar nuevos riesgos de los medicamentos, para intentar exponer a la menor población posible que está utilizando el medicamento. ¿Y qué consideramos señal en farmacovigilancia? Pues la información procedente de diferentes fuentes que nos sugieren que hay una nueva posible asociación causal o un nuevo aspecto de una asociación que ya tenemos conocida entre un medicamento y una reacción adversa. Volvemos a esta diapositiva que pusimos al principio. Ya hemos analizado los datos, ya lo hemos evaluado y tomamos decisiones para tener acciones. ¿Las acciones cuáles van a ser? Desde la más drástica, que será la retirada del mercado de los medicamentos, a simplemente, bueno, pues tener mayor información o reevaluar el balance beneficio-riesgo de ese medicamento, o las más frecuentes que estáis acostumbrados a recibir, pues son alertas o notas informativas o modificaciones en la información de la ficha técnica, como son
modificar indicaciones, aumentar contraindicaciones o modificar el estatus de prescripción. Desde Andalucía hemos sido siempre muy participativos. Los profesionales sanitarios también son una población muy amplia, la comunidad autónoma de Andalucía es muy amplia. Y tenemos un bagaje importante. Ya el año pasado el Centro Andaluz de Farmacovigilancia cumplió 30 años. La farmacovigilancia a nivel mundial se inició en la década de los años 60 con el desastre de la talidomida y en España se inició en los años 80. Se inició en Cataluña por el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Vallebrón y luego se fue extendiendo al resto de autonomías. Y Andalucía fue una de las pioneras también en finales de los años 80. Aquí os pongo algunos ejemplos para que visualicéis y son ejemplos que la mayoría se han iniciado por profesionales sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues es un ejemplo de identificación de un nuevo riesgo, la osteonecrosis del maxilar asociada al tratamiento por bifosfonato, que todos conocéis. Por origen fueron notificaciones de un hospital de Andalucía. El riesgo de hipomagnesemia asociado a los inhibidores de la bomba de protones. Empezamos por el omeprazol. Imaginaros, el omeprazol, un fármaco que llevaba muchísimos años en el mercado, pues recientemente se identificó un nuevo riesgo, que era la hipomagnesemia. Ejemplos de cambios de frecuencia o gravedad de riesgos ya conocidos. Pues también aquí os pongo dos ejemplos clásicos, pero que lo sentimos cercanos por haberse iniciado en nuestra comunidad. Pues el riesgo de la retirada de la ebrotidina, que era un anti-H2 por casos de hepatitis grave. Se sabía que el anti-H2 era un hepatotóxico, pero esta era muchísimo más grave y producía hepatitis fulminante. La retirada de la ceribastatina, una estatina que producía rhabdomiólisis, mucho más que el resto de estatinas, que era una reacción adversa conocida. Riesgo asociado a errores de medicación con daño, que es lo más novedoso de la definición de reacción adversa. Pues aquí tenéis casos graves de hipercalcemia por sobredosificación inadecuada en pacientes con vitamina D. Reacciones adversas graves en metotrexato por errores de aminización. Los pacientes se toman la dosis que debe ser semanal, diaria, y incluso casos mortales. También la contraindicación de uso de bribudina, que es un antiviral, en pacientes que están tomando antineoplásicos de tipo fluorpirimidina, como es la capecitabina o el 5-fluorouracilo. Es una interacción conocida, mortal, potencialmente mortal, pero a pesar de ello ha habido casos y se ha tenido que seguir recordando. Riesgos derivados de problemas de calidad. Recordar que la definición de la adversa también decía si el riesgo podía ser derivado de problemas de calidad. Os pongo esto que tuvimos un verano que estaba todo el día en las noticias, la hipertricosis asociada en niños que tomaban fórmula magistral de omeprazol porque realmente estaba contaminado por minoxidil. Bacteriemia asociada al fórmula magistral de uroquinasa, que casualmente fue en este hospital. Aquí os pongo también casos de contaminación que daba problemas y también infecciones en pacientes que se le había utilizado para desinfección de heridas o en el ámbito clínico la clorexidina. Y pensaréis, ¿la clorexidina por qué? Pues la clorexidina es un antiséptico que se ha considerado siempre un biocida, pero desde agosto de este año se ha decidido cambiar la normativa. Y los antisépticos destinados al campo quirúrgico, preoperatorio y a la desinfección del punto de inyección, entre los que se encuentra la clorexidina, se van a considerar medicamentos y van a tener la consideración de medicamentos. Hay un plazo transitorio, pero para que ya os vaya sonando. Y ya estamos terminando. Bueno, pues simplemente espero haberos transmitido el interés y ser consciente de que la actividad de farmacovigilancia tiene un papel fundamental para mejorar el uso seguro de los medicamentos, siendo la seguridad del paciente y la calidad asistencial su objetivo final. La notificación de sospechas de reacciones adversas, en la cual sois vosotros los participantes, los profesionales, los que tenéis que hacerla, es el método más eficiente para detectar nuevos problemas de seguridad y tomar medidas dirigidas a proteger la salud pública. Lo podemos mejorar el rendimiento si aumentamos la notificación desde el hospital y de una manera más inmediata. Es primordial la perspectiva del área hospitalaria, como ya hemos dicho, por el tipo de pacientes que tenemos en el hospital y porque es el ámbito donde utilizamos los medicamentos de alto impacto. Recordar la importancia de la anamnesis farmacológica, de incluir siempre la sospecha de reacción adversa en el diagnóstico diferencial, nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz y disminuir el riesgo de ese paciente.
nos va a poder evitar reacciones adversas por exposición inadvertida, porque son evitables. Podemos saber que ese paciente ya tuvo una reacción adversa parecida por un fármaco similar. La relación de estudios específicos de seguridad nos va a proporcionar una información complementaria fundamental y el uso de los sistemas de documentación clínica están ayudando a aumentar la efectividad de estos estudios. Solamente deciros, la calidad de lo que escribí, las historias clínicas, es fundamental para los que realizamos esos estudios. Cuando estéis escribiendo la historia clínica, recordad que hay otros profesionales que luego van a ver esas historias buscando información sobre la seguridad de los medicamentos. Y bueno, simplemente volver a recordar que, aunque el objetivo fundamental de la farmacovigilancia es la identificación de los nuevos riesgos, de los nuevos problemas de seguridad, como habéis visto, los más frecuentes siguen siendo los conocidos. Con lo cual, la prevención de las RAN conocidas, que van a ser potencialmente prevenibles y que están asociadas a un grupo reducido de fármacos, son las que suponen un mayor impacto sanitario. Entonces, esas también son de interés, porque nos va a poder que podamos identificar patrones de riesgo y establecer áreas de mejora. Y bueno, muchas gracias a todos y no quería dejar de recordar que hoy es 19 de octubre, es el Día Internacional del Cáncer de Mama y quería acordarme de todas esas mujeres que están ahora mismo en la lucha, que las 3 claves fundamentales son prevenir, diagnosticar y tratar. Y bueno, soy una superviviente de un cáncer de mama y gracias a la profesionalidad de mis compañeros, de los profesionales de este hospital, puedo decir que sí, que soy una superviviente y animo a todas las que están todavía en la lucha. Aquí tenéis mi correo electrónico, la extensión también a la que me podéis localizar y cualquier duda que podáis tener en algún momento cuando vayáis a notificar o que queráis notificar, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias.